Básicamente una parada es un sitio de toque, lo que se llama parada, porque está la diferencia entre la terminal y la parada. Las paradas son elementos de toque, donde haces el embarque o desembarque según la necesidad del usuario. Simplemente es eso. Primero tiene que ser un lugar protegido, iluminado, que dé sensación de seguridad, que tenga la información del circuito, de todo lo que es la red como tal. Esa parada tiene que tener un área donde puedas esperar cómodamente y te permita simplemente estar bien ubicada en un lugar, digamos, estratégico dentro de la corporación para que sean de fácil acceso y te permita tú acceder a un sistema que es un sistema de transporte, ¿no? Eso, el tiempo de espera va precisamente en la operación del sistema, va en función de la operación. Si tú estimas un flujo de vehículos en ciertas horas, ya eso te va dando las esperas en cada parada. En cada parada tú puedes tener entre 2, 3, 5, 6 minutos, depende del flujo que tú le des de vehículos asignados a ese circuito o a esa red de transporte público. Bueno, la situación actual de las paradas como tal, hay que hacer un levantamiento para evaluarlas. Lo que tengamos básicamente va a ser deficiente porque no tenemos establecido bien el circuito. Entonces, ofrecer paradas sin tener claro todo lo que es el sistema en sí es deficiente. Entonces, bueno, habría que verla, habría que evaluarla, habría que revisarla y la cantidad, más que todo, es el inventario. Lo que nosotros nos va a llevar a determinar si el sistema es bueno o no en cuanto a las paradas es ver el inventario. Tenemos que hacer un inventario donde las clasifiquemos por calidad, con tanto el espacio que genere sombra, un espacio que sea iluminado en las noches, que tenga también información. Entonces, si vamos a llegar a todos los estándares de las paradas, no es nada más un techo, no es nada más una cubierta sobre la vía. La parada se te va a convertir en un elemento referencial dentro de un sistema. Por eso es importante determinar el sistema y determinar la parada que sea adecuada. Uno de los problemas básicamente de las paradas no es nada más la parada, la infraestructura en sí, sino es todo lo que te enmarca el hecho de la operación de transporte público. El sistema de transporte necesita no nada más el techo, sino también una bahía de desaceleración, un área donde el vehículo se frene, haga la operación de embarque o desembarque de los usuarios y nuevamente un espacio o una bahía de aceleración que te permita emparejar la velocidad a la vía que te vas a integrar, y eso te garantiza pues menor cantidad de accidentes en todo lo que es el proceso y la operación de embarque y desembarque de usuarios de una parada o un sistema de transporte público. Las paradas tienen que tener una estandarización, o sea, no es que sean exactamente iguales, pero ellas deben brindar la misma calidad del servicio, pues digamos, deben tener todas estas bahías que hemos hablado previamente para poder hacer toda la operación, deben tener unos estándares en cuanto a confort, a espacialidad, a ubicación, porque no podemos tener paradas de primera, segunda, tercera, no podemos clasificarlas, sino que se pueden clasificar las paradas por el propio uso o el espacio donde están intervenidas. Hay paradas que son simplemente una chupeta donde te indica paradas a nivel vertical, te indica dónde va a ser la operación, porque son paradas de menor flujo, pero a medida que aumenta la cantidad de usuarios, las paradas deben ir mejorando sus condiciones porque son más los usuarios que van a estar involucrados en ese servicio. Entonces, el tipo, la forma, el diseño viene dado en función del usuario y la red que tú estás apoyando o el sistema de transporte que tú estás apoyando. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre las paradas. Deberían tener todas condiciones similares según el usuario que esté o la red que estés tú abarcando. Entonces, esa es la idea, que se estandaricen en función de la red que estén sirviendo. El problema de las paradas, que las paradas, cuando tú le vas agregando una cantidad de servicios, las paradas dejan su esencia. La esencia de la parada es simplemente poder acceder o salir del sistema de transporte masivo, de alta densidad, de autobuses, carritos, por puesto. Entonces, la parada como tal debe, en esencia, servir a una parada. Se le ha dado algunos usos adicionales o usos que te van
complementarios que te van ayudando a la operación, pero cuando tú empiezas a meterle muchos usos y dejan de ser complementarios, sino usos en sí mismos, tú estás estás convirtiendo la parada en un punto atractor de viajes, o sea, viajes de usuarios hacia la parada, pero no van a utilizar el sistema de transporte. Entonces al final saturas el espacio físico de la parada con otros usos que a ti no son compatibles con la esencia de la parada, que es brindar un servicio de transporte, aceptable. Entonces no es propicio cargar las paradas de usos externos la misma esencia, la misma alma de la operación. Las paradas se buscaban estas paradas inteligentes asociadas, la parada inteligente con la parada de transporte público, porque en la parada tú puedes tener información fresca en cuanto a periódicos, algún punto de hidratación, pero cuando empiezas a meterla, a saturarla de servicios, la parada, al final pierdes la objetividad de la creación de la parada. La parada simplemente para prestar un servicio al transporte público. Claro, después tú terminas, entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a darle otros usos a la parada? Empiezan a venir otros usuarios que no son los que van a hacer el transporte. Entonces encontramos que vehículos se estacionan al frente de la parada para comprar algún bien de consumo. Entonces pierdes el espacio diseñado para hacer la operación de embarque y desembarque, lo pierdes para hacer la operación de estacionamiento, de desembarque de mercancía. Entonces eso genera un problema. Entonces la parada, su esencia fue para albergar un sistema de transporte público. Entonces ese es básicamente el problema. A nivel mundial lo que se está utilizando y se ha demostrado que es el sistema de transporte ideal para las ciudades latinoamericanas y en otros países del mundo son los sistemas donde tú no tienes que competir con el vehículo privado, sino que el sistema en sí cuente de su canal exclusivo y no tengas que entonces ir a una vía, a una libre competencia del uso de la vía. Me explico, si tú tienes un sistema de transporte donde disfrutas de un canal exclusivo, este sistema, el tiempo real de traslado es el tiempo que va en función de la velocidad y la distancia. Entonces eso te va a dar el tiempo real. Entonces tú puedes estimar embarques y desembarques con una precisión exacta en función del tiempo, 5 minutos, 6 minutos. Pero cuando empiezas a competir en una vía con sistemas, con varios sistemas, con vehículos privados, nunca tienes la certeza de toda la operación de transporte. Entonces te va a generar problemas. ¿Cuál es el ideal? El ideal es aquel que disfrute de una vía exclusiva. En eso puede ser vehículos como autobuses articulados, que son ya de dos chasis unidos por una unión de tipo acordeón, biarticulados, que son 3 unidades con 2 uniones tipo acordeón. Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Que el vehículo público no tenga que competir contra el privado, ni por el uso de la vía, ni por el sistema que está operando. Entonces, bueno, para mí, en este punto, a nivel mundial, lo que nos interesa es el sistema de transporte de alta densidad, donde le demos prioridad al sistema de transporte como tal y no al vehículo particular. Porque si está bien demostrado, tú con montar 5 vehículos en una línea, eso son más de 30 metros. Y eso te puede transportar 5 personas nada más. En cambio, el sistema de transporte, un biarticulado, te puede cargar casi 100 personas, entre 90 y pico y 95 y 100 personas. En Milenio, en Curitiba, tenemos una cantidad de aplicaciones a nivel latinoamericano que están completamente vigentes, funcionan a plenitud, porque el sistema de alta densidad, esos sistemas de transporte de alta densidad, te permiten transportar una cantidad de usuarios en pequeños vehículos. En la actualidad, el sistema de transporte, como que está dando un poco más de detalle, pues, son estos autobuses que son grandes, ¿no? Los autobuses de 13 metros. ¿Qué pasa? Que el autobús de esa dimensión tiene que estar adecuado a la vía donde va a prestar el servicio. Tú no puedes meter un vehículo de esas dimensiones en un espacio donde no opere. Ejemplo, en el casco de Barcelona, donde tienes un problema de los anchos de vía, los radios de giro, las alturas incluso de las aceras. Entonces el vehículo deja de ser eficiente y se convierte también en un problema. Entonces, decir cuál es el mejor no es una respuesta única. La respuesta viene dada en función del estudio
de la zona que van a prestar y de la vía donde ellos van a operar. Entonces tenemos esa disyuntiva. Para espacios reducidos, espacios donde no tengamos suficiente ancho de vía, hay que pensar en un sistema mucho más pequeño que aquel de autobús de 13 metros, porque el de autobús de 13 metros te permite cargar mayor cantidad de personas en una sola unidad, en un solo material rodante, en una sola pieza, pero en lugares reducidos donde no funciona. Entonces hay que evaluar la unidad en función del espacio donde va a ser aplicado este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, que todos los prestatarios de servicio no están regidos bajo una misma empresa contratista o una empresa prestataria de servicio. ¿Qué es lo que decimos como una empresa? O sea, que se unan en unas cooperativas donde ellos puedan tener todos unos estándares y cada quien tiene que manejar un tipo de vehículo estandarizado con un tipo de normas o normativas acordes con la ciudadanía, donde se respete a las personas de mayor edad, donde se les prioridad a las personas de este tipo de tercera edad, donde también tengan prioridad los usuarios discapacitados, niños menores de edad. O sea, la idea es poder lograr dentro de los prestatarios que manejen estándares para que no cada quien aplique lo que le provoca, el chasis sea del vehículo que le provoca, la disposición final del layout o el diseño interno del vehículo sea el que le provoque al prestatario. Entonces tiene que haber unos estándares. Entonces, en base a esos estándares, digamos a nivel internacional, tú puedes lograr, tú puedes manejar, tú puedes concretar que el servicio sea uniforme en todos los prestatarios del mismo. Bueno, básicamente se está impulsando un plan desde la gobernación donde en la gobernación tengamos la integración de este sistema de transporte integrado, ¿no? Un sistema de transporte integrado que lo están manejando ellos. Claro, eso es bienvenido, todas las ideas en el tema son bienvenidas, pero lo importante es que sean integradas realmente, que se integren con los usuarios, con las comunidades, con el tipo de sistema que van a prestar hacia la zona que van a prestar, porque como mencionamos anteriormente, tú no puedes incluir un sistema de transporte de unas dimensiones, digamos estos autobuses grandes de 13 metros, en un área donde no tenga la capacidad de operación. Entonces hay que evaluar desde donde se origina el viaje hasta la red donde va a estar trabajando este sistema de transporte. Insisto, aquí hay que hacer un diseño un poco más complejo en cuanto a la prestación del servicio. A nivel mundial, te repito, sigue siendo el sistema de transporte de vía exclusiva el que más eficiente es porque la velocidad contra la distancia tienes el tiempo de espera en todas las paradas. Entonces no tienes que competir con el sistema, con las vías, con los vehículos privados o otros sistemas de transporte que estén incluidos en esta misma vía. Entonces, eso de ver un sistema de transporte de alta densidad elevado, te eleva, valga la redundancia, los costos, porque tienes que levantar toda la red, llevarla a una altura mayor a los 6, 7, 8 metros de las vías, y eso te acarrea costos. Y para muestra un botón a nivel mundial, ahorita tenemos, por ejemplo, en Nueva York, en la isla de Manhattan, todos estos espacios que generaban debajo eran espacios de baja calidad a nivel urbano. Entonces tú tienes la red elevada, pero abajo tienes entonces espacios oscuros, llamados oscuros porque son residuales en la ciudad. Entonces yo no soy partidario de que levantando la red superes los problemas, más bien creo que generas problemas, porque una cosa es la prestación del servicio de transporte masivo de alta densidad, porque moverse es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces tú no puedes darle prioridad al medio y olvidarte del fin. El fin es la vida, y la vida se establece debajo de todos estos sistemas. Entonces tú no puedes dar el sistema elevado dándole prioridad al medio y te olvidas de la vida, que es el fin en sí mismo.
que es el fin. Entonces es donde la ciudad, cómo tú integras la ciudad. Entonces tienes que ser mixto, no es que tienes que hacerlo todo a nivel de tierra o subterráneo. Tú tienes que evaluar según el espacio que tú intervengas, donde es válido elevar el sistema, dejarlo a nivel o pasarlo bajo tierra. Entonces la solución es una solución integral, no puede ser vista de un solo punto de vista. Para redundancia, o sea, la óptica tiene que ser amplia. Entonces esos sistemas son sistemas de LTR, esos trenes rápidos ligeros, son sistemas que te permiten de verdad mover, por la capacidad que te da el vagón, te permite mover gran cantidad de usuarios, pero tienes que ver inversión. Entonces, si tú te vas a una inversión consciente, es más fácil utilizar la cota cero, donde tú puedes generar la vía exclusiva con autobuses normales, pueden ser carburados, pueden ser sistemas de inyección o pueden ser autobuses eléctricos, donde tú puedas ver básicamente cuál es la rentabilidad, pues, entre comprar el sistema y la prestación del mismo. Sí. ¿Cómo lograrlo? Que simplemente la gente no tiene que tener deudas morales para poder exigir. Entonces la gente tiene que primero organizarse para solicitar un sistema de transporte eficiente, donde no podemos pensar de que el inicio sea un grupo de personas que te van a frenar. No, aquí esto exige una necesidad de un Estado, pues, digamos, o de una ciudad, pasa por encima de los intereses particulares. Entonces aquí lo que se busca es la voluntad política que pueda aportar a darle respuesta a la ciudadanía. Si no hay una voluntad política clara ante la respuesta, estamos empezando mal. Entonces la solución viene dado en ese punto, que es el inicio de la ganas de responderle a la ciudadanía en este caso.